Muy buen día, chicas y chicos, ¿cómo están? Les saluda el profesor Martín Mucha, una semana más con ustedes y ahora con un tema totalmente nuevo, esperando de que estén muy bien en compañía de sus seres queridos, sus seres amados. Hoy llegamos con una nueva temática, así que fuerza, chicos, vamos con todo y nos ponemos en presencia, en sazón de clase. Bien, acá por ejemplo, hoy tocamos también el tema de, dentro de las relaciones semánticas, la relación sinonímica. ¿Qué es la sinonimia? Es un tema que tú ya has revisado antes, ¿no? Es un tema que tú has visto constantemente en el colegio, quizás ahora último en algún tipo de preparación que hayas tenido, y por ende la sinonimia es constante en la mayoría de exámenes de admisión. Los exámenes de admisión de las universidades a nivel nacional en el Perú sí trabaja mucho lo que es la sinonimia, obviamente también en otros países, no hay que descartar ello. Sin embargo, muchas veces en otras latitudes se utiliza mucho las palabras que tienen una determinada forma en su contexto. No hay tanta formalidad en ese aspecto. En cambio, en el Perú, como que ahonda mucho más la formalidad de la palabra y se ajusta mucho la parte académica, ojo, la parte académica a lo que la RAE dispone, ¿no? Bueno, entonces con esa introducción, con esa idea, vamos a empezar a hablar un poco de la sinonimia que tú ya conoces, tú ya sabes, sino que ahora esto va a ser para que tú recuerdes, rememores lo que has trabajado. Por ejemplo, nosotros sabemos que acá, por ejemplo, hay palabras sinónimas, ¿no? Es un empleado perezoso, o sea, que no le gusta trabajar. Sí, es un zángano. Y sabemos también que el zángano es un tipo de animalito, ¿no? Sí, ok. Esta es un tipo de abeja. Y lo despediré por gandul. O sea, hay tres elementos acá, ¿cierto? Que dan referencia a la ociosidad, o al, bueno, realmente a la dejadeza al trabajar, ¿no? En fin, a ver, si podemos retroceder un poquito, vamos acá a marcar, ¿no? En un caso será el término perezoso, para ser más exacto. Acá obviamente será el término zángano y el término gandul. Tres términos que sirven como sinónimos y funcionan como tal. Ahora, ellas son geniales, ¿no? Sí, maravillosas. Que entonces acá yo puedo decir que geniales y maravillosas también son sinónimos, ¿no? En este ejemplo. Y lo sé, soy estupenda. Entonces también el plural, que sería estupendas, entraría también como un sinónimo para la expresión. ¿Se dan cuenta? Entonces, al momento de hablar, nos empezamos con sinónimos para no redundar en el término. Por eso su eficiencia, por eso su necesidad, por eso la necesidad de conocer sinónimos. ¿Ok? Bien, chicos. Ahora, para esto, ¿cuál es el concepto? Dicho de una palabra que con respecto a otra, o sea, tomando en cuenta otra palabra, tienen el mismo o parecido significado, o sea, son similares, son parecidos, algo de igual tienen. Ahora, ojo, no significa que sean no significa que no sean iguales, pueden haber términos que sean iguales, ¿ok? Ya. Ahora, otro detalle, su clasificación tiene una diversificación, ¿no? No siempre es la misma, no siempre es de la misma manera. Esta puede ser por sinonimia directa o absoluta, ¿sí? Son los términos que expresan igual significado. O sea, al decir una palabra, digo la otra. O sea, es lo mismo. No hay diferenciación. Ejemplo, si digo suave y terso, es lo mismo. Prólogo y proemio. ¿Por qué? Liso al tacto, tal cual. Ese concepto lo comparten. Y el prólogo proemio, parte preliminar de un libro, ¿cierto? Ahora, pero la sinonimia indirecta o relativa es aquella que se va a ajustar a otro criterio, mientras que la absoluta es solamente significado tal cual. En la relativa o indirecta son los que expresan significados parecidos, similares. Ejemplo, suave y tranquilo. De carácter suave, de carácter tranquilo. De actor suave, de trato suave, ¿no? De trato tranquilo. Es igual que prólogo y exordio. Acá referido al suave a la textura y acá al sosegado, al calmado, pero de alguna u otra forma se puede usar como sinónimo. Ahora, también aparece el prólogo o exordio, ¿sí? Que se refiere al texto inicial de un libro y al inicio de una obra literaria, ¿sí? Ya, entonces, mientras que el otro es cómo comienza un libro, texto inicial, el otro se refiere al inicio de la obra.
También conocemos la sinonimia con diferencia de grado. ¿Cuál es esta sinonimia con diferencia de grado? Son las palabras con significados semejantes, pero con una diferencia de intensidad. O sea, hay una diferencia en la cual una tiene mayor grado de intensidad, ¿no? Ejemplo, más que miedo, fobia. Más que tirria, rencor, ¿no? Ahí está, ¿no? Ah, no, perdón. Acá es al revés, disculpen. Más que rencor es tirria. Acá el orden es inverso, pero son sinónimos. Claro, tener rencor o tirria es odiarla, detestarla. Solamente que la tirria obviamente es mucho más profunda. Ahora, y la sinonimia contextual, que es muchas veces la que a veces causa inconvenientes, ¿no? Porque no sabemos cómo funciona, qué es lo que justamente trata o trabaja. Por ejemplo, acá, ¿no? En esta sinonimia contextual que puedo encontrar, se da depende del sentido de la oración, es decir, el contexto. A ver, ¿cómo que el contexto, profe? Acá vamos a hacer incluso, por si acaso la clase va a tener variantes hoy. ¿Por qué variantes, profesor? Porque vamos a trabajar, ¿cierto? Hasta cierto punto la cuestión teórica en el PPT y vamos a entrar un momento al Word. En el Word te voy a explicar con ejemplitos, ¿cierto? Ciertos criterios que tienes que tener adicionalmente para manejar, obviamente, la sinonimia. ¿Ok? Ya. Acá, por ejemplo, depende del sentido de la oración. La oración permitirá justamente entender eso. Ahora, ejemplos. Hay que seguir la línea del camino para llegar a su casa. Cuando dice la línea, ¿qué significa? ¿Es un autobús? ¿Es un ómnibus? ¿Qué es la línea del camino? Se entenderá como la ruta. Claro, porque una línea puede ser un trazo, pero contextualmente se indica una ruta. Está destrozado por la muerte de su mejor amigo. O sea, realmente está destrozado. O sea, han hecho picadillo su ánimo. ¿Eso ha pasado? No. Entonces, ahí dense cuenta que hay ciertas situaciones que deben manejarse, ¿no? Porque no siempre va a ser el destrozado tal cual. Será el afligido, triste, compungido. Muy bien. Y acá vienen ciertos ejercicios. Acá obviamente hacerte una pausa para empezar a trabajar, pero yo aquí voy a darte algo más para que puedas obviamente mejorar tu trabajo de sinonimia, ¿sí? Vamos, ahora trabajamos un momento en nuestra pizarrita de Word. Bien, chicos, a ver, veamos. Les estaba explicando. Lo que sucede es que normalmente cuando trabajamos sinónimos, ¿ya? No es solamente saber la clasificación, hay también que conocer los criterios para determinar la sinonimia. Ahora, esos criterios para determinar la sinonimia están sustentados o indicados obviamente en la normativa que dan. Ahora, tú dirás, profesor, pero esto es fácil, un diccionario. A ver, te explico. La Real Academia de la Lengua Española no ha publicado hasta ahora, que yo tenga entendido, ningún diccionario de sinónimos y antónimos, salvo colaboraciones de especialistas. Eso sí, los especialistas de la RAE sí publican sus diccionarios de sinónimos y antónimos. Personalmente yo tengo uno del año 1980 y tanto, que un poco antes. Es un libro especializado por una estudiosa y un estudioso, la RAE. Es un libro bastante interesante. Pero ¿por qué tú dirás que la RAE no propone ningún diccionario de sinónimos y antónimos y recurrimos a quizás Océano o la RUS para poder tener un buen diccionario de sinónimos y antónimos? Sucede de que para la RAE es mucho más preferente, ¿cierto? Es mucho más adecuado conocer el término en su esencia y no solamente guiarse por sinónimos y antónimos. Porque el uso del sinónimo y antónimo es para la redacción. Ahora, por eso se estudian los sinónimos y antónimos, para que tú tengas recursos de sustitución al momento de elaborar un texto o incluso de conceptos opuestos al desarrollo de una idea. Entonces, es parte de la habilidad verbal, de lo que se está haciendo. Perfecto. Entonces, el primer criterio que tienes que saber para determinar el sinónimo de un término es el siguiente. La concordancia gramatical. La concordancia gramatical, ¿qué te va a ayudar? Te va a ayudar a entender, ¿sí?, cómo es que funciona cada uno de estos elementos. ¿Ok? Ya. Se pone un poquito más de tamaño para que entiendas. Ahí lo subrayamos. Perfecto. Ahora, y lo vamos a poner así como amarillo. Listo. Por ejemplo, si yo te digo acá,
¿no? A ver, amar, amor y amado. Primero, determina qué son. El amar es un verbo, ¿sí? Amor, ¿qué será? Ah, el amor es sustantivo. Llamado, adjetivo. Ya, entonces, al tener ya amar, amor, llamado, ya poco a poco ya está teniendo ahí la primera interpretación gramatical. Entonces, si yo tengo acá un verbo que es amar, el sinónimo que debe ser también otro verbo. No puedo colocar otro verbo, ¿sí? Porque es lo correcto. Ahora, igual, si tengo el sustantivo amor, lo opuesto que es. Lo opuesto de amar, querer, lo opuesto de amor, odio. Claro, mira, por lo menos algo del verbo amar sabes. Claro que amar en tu vida es muy difícil, hijito, tranquilo, no te mates, mano. Igual que el amor, algo que solamente conoces en teoría, no llores, tranquilo. Perdón. Lo correcto sería un sustantivo también el querer, ¿no? Pero yo no puedo colocar querer. El cariño, sí. Cariño. Afecto, con el amor, ¿no? ¿Cierto? Ahora, llamado. Querido y estimado porque ambos son adjetivos. Querido y estimado, algo que quizás, hijito, tú no seas. No, mentira, una bromita, hijito, no vayas a matarte, ¿sí? Ahora sí, vamos por acá. Otro. Así como tengo que tener concordancia gramatical, ¿cierto? Justamente en la categoría gramatical, a eso se refiere, tenemos que ver lo siguiente, afinidad semántica. Tú dirás, profe, ¿por qué afinidad semántica? Ahora te explico, mano. Mira, ¿qué ocurre o qué pasa? Ya, a ver. La palabra pilar, ¿qué puede significar? Es el pilar de tu hogar. Si digo que es el pilar de tu hogar, ¿qué significa? Quizás que es el soporte emocional, ¿cierto? Ahora, si te digo, si digo con el pilar, cuidado con el pilar, ¿a qué se refiere? Puede ser una columna como sinónimo, ¿cierto? O el soporte de una estructura. ¿Te das cuenta? Otro.
Los pilares de tu tesis son coherentes. Si digo los pilares, ¿a qué se refiere? Los fundamentos de tu tesis. Ya, entonces, date cuenta. La misma palabra, que en este caso es la palabra pilar, ¿ok? Tiene acá varias formas de decirse, ¿no? Varias afinidades semánticas en las cuales se puede entender. Vamos a hacerlo. Puede ser un soporte emocional, puede ser una columna o soporte, una estructura, por lo que estamos leyendo, o los fundamentos de alguien, para sostener una idea. ¿Sí? Ya, eso pasa en el sinónimo, perdón, en la sinonimia. Entonces, primero determino qué tipo de categoría gramatical es. Si es verbo, con verbo. Si es sustantivo, con sustantivo. Si es adjetivo, adjetivo. Ahora, en cambio, cuando se habla de afinidad semántica, se refiere a que la palabra que se está buscando justamente su sinónimo tenga una concordancia en determinada situación o forma o manera, ¿no? No solo creer o pensar que esa es la forma, quiero pensar que esa es la manera. No, hay que tener mucho cuidado al respecto, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado al respecto. A ver, entonces, hasta aquí los criterios más importantes o trascendentes para poder determinar la sinonimia. Ahora, estos criterios también son importantes, pero también se usan para la antonimia. Y en su momento vamos a verlos, ¿ok? Bien, chicos. A ver. Entonces, esto obviamente tú vas a darle pausa, ¿sí? Un momento, para que cada uno de estos elementos lo puedas copiar, tengas nota de esto, ¿sí? Y lo puedas complementar con lo que yo he trabajado contigo en netamente el PPT, ¿sí? Ahora, en este instante, incluso vamos a cambiar un momento de perspectiva para poder volver a la proyección del PPT, ¿sí? No te preocupes que seguimos trabajando. Vamos. Bien, chicos, ahora vamos a llegar a esta parte en la cual vamos a trabajar un apareamiento de sinónimos, ¿sí? Listo. A ver, ¿cómo trabaja esto? Mira, yo debo hacer concordar la columna de izquierda con la derecha. Si yo digo mohíno, ¿a qué me refiero? Un aspecto mohíno es un aspecto triste, melancólico. Y buscando acá entre el grupo, ¿qué será? Por ejemplo, si digo que lo mohíno del recuerdo, lo triste, lo melancólico, ¿no? Del recuerdo. Ahora, entonces, una palabra que se asemeja a ello, primero vamos a analizar. A ver, mustio, ¿qué es mustio? Mustio es aquello que ya está entrado en años, que ya está avejentado. Sin embargo, ¿qué ocurre o qué pasa? Eh, no siempre mustio significa lo mismo, ya que su segunda acepción significa también triste y melancólico. Por ende, la clase sería avión. Luego, urente. Es un día urente en este instante en Lima, por ejemplo. Es un día caluroso, muy ardiente, ¿no? Entonces, acá puede ser mi clave. Ah, claro, acá está profesor, ¿cierto? Acá en la parte inferior. Por ejemplo, cizaña. No sé, cizañoso. O sea, no causes la discordia. Entonces, en cambio acá la cizaña es un sustantivo. Por lo tanto, mi sinónimo también debe ser un sustantivo. ¿Qué sustantivo me sería útil para ello? Si dice cizaña. Discordia, claro. ¿Te acuerdas el mito de la diosa Discordia? Ya, pues ahí está. Otro. Excitar. ¿Qué es excitar? Que estás, por ejemplo, el profesor Diógenes, me imagino que trabaja con ustedes constantemente, para que tú no puedas excitar de tus ganas de postular a la universidad, ¿sí? Tú has visto hace poco nada más, en San Marcos se han dado ciertas situaciones que han pasado obviamente a nivel nacional, se han mostrado a nivel nacional, pero eso que no te permita excitar tus intenciones, que no te provoque una excitación para obviamente tus pretensiones de ingresar a la universidad. Excitar, ¿qué significa? Vacilar. ¿Y qué es vacilar? ¿Rumbear? No, vacilar es dudar. No dudes. Por ejemplo, ya han detectado a 300 alumnos o 300 personas que han cometido faltas graves durante el examen de San Marcos y ahora se han incluso abierto procesos legales, denuncias judiciales. Y esos chicos ya no pueden postular nunca más a la universidad y ahora tienen que afrontar obviamente los problemas legales del caso. ¿Te imaginas? Bueno, en fin. Por eso no permitas que nadie pueda excitar tus intenciones de llegar a la universidad, ¿sí? Luego, ¿qué es ético con H? El ético con H es aquella persona que está muy flaca, ¿no? Muy enteca. Entonces, su sinónimo sería, ¿no? O incluso ético fácil de enfermarse.
El tísico, claro, obviamente, ¿no? Evidente es notorio, que es visible, palmario. Sinónimo, así es, manifiesto, manifiesto. Plétora, plétora está que está muy lleno de algo, muy completo de algo, ¿no? Entonces, con gran plétora, digamos emoción, ¿no? Con gran plenitud, claro, porque es completo, es lleno. Enyesto, si está enyesto es erecto, parado, erguido. Sinónimo de enyesto, ¿dónde está? Erguido, acá está, H acá. Luego, lozanía, que tiene que ver con el cutis suave, pero también lozanía, no, su lozanía se desborda. Su juventud, ¿no? Porque está muy joven todavía, ¿no? Así es, ¿no? Ahí está. Orate, fácil, si está orate, está locazo, está chinazo. No, cuidado, cuidado. Cuidado, hijito, cuidado. Estoy consumiendo tonterías, ¿ah? Ya. Orate es netamente el besánico, el loco, ¿te das cuenta? Ya. Saña, actuar con saña es actuar con mala fe. Actuar de mala forma, de mala manera. Y saña, claro, es rabia, obviamente. ¿Qué es clemencia? Pedir perdón, ¿no? Pedir un perdón. Sinónimo de clemencia, como, mamá, no me pegues. Tú cuando tienes tus notas, ¿ah, mano? ¿Te acuerdas? Acallar. ¿Qué es acallar? Adormecer. Acallar a alguien, ¿no? Lo adormeces, lo entumeces. Hay gran vértigo. ¿Qué significa? Que estás mareado. Es un desmayo, ¿sí? Causa vértigo. Y arraigado es que radica en algún lugar, ¿cierto? Y este obviamente sería el orden que tiene este ejercicio, ¿sí? En el material que se les va a facilitar, que el profesor, me imagino, les va a alcanzar, esta parte ya está completa. Así que yo lo que he hecho es explicar nada más el ejercicio. Luego, acá vamos a volver a revisar lo que es la sinonimia contextual. No tendremos compasión. Sentimos desdén por ti. Eres un sujeto cruel. Sí, dicen por acá. Ya. Eso sí tienen mi menosprecio, o sea, su odio, lo detestan. Olvida eso. Se ha ganado toda la indiferencia en la galaxia. Entonces acá hay términos que te has dado cuenta que indican ese odio hacia el otro, ¿cierto? A ver, en este caso, ¿cuál sería, no? En el primer caso sería la palabra desdén, ¿no? Sentimos desdén, desinterés, o sea, no le importa, no le interesa. Ya. Otro, menosprecio, desvalorar. E indiferencia, como que le da igual. Muy bien. Esto es para revisar otra vez lo que es la sinonimia contextual, que es la más usual en muchos exámenes de admisión. Ya, este tipo de ejercicios dependen del sentido de la oración, es decir, el contexto. De acuerdo de cómo el contexto se esté dando, se podrá desarrollar de mejor manera el ejercicio, ¿no? Por ejemplo acá, ejemplos. Hay que seguir la línea del camino para llegar a su casa. ¿Te acuerdas de ese ejercicio? Lo vimos hace un rato. A ver, recuerda, ¿qué marcamos ahí? Si digo línea, porque te explico, acá en la ciudad capital hay muchos medios de transporte, ¿no? Ya. El ómnibus o la combi es uno de ellos. Ahora, pero cada uno pertenece a una línea. Y las líneas son los nombres de las empresas a las cuales pertenecen o incluso el nombre de las rutas que siguen. Por eso, en este caso, línea podría aplicarse como ruta. Hay que seguir la ruta del camino, pero llevar a llegar a su casa. Pero no hace falta que sepas ese concepto que te estoy dando para que tú entiendas que se habla de una ruta, porque la ruta es la determinación por dónde debo ir para llegar a un lugar, ¿sí? Hasta ahí creo que se entiende, ¿no? Muy bien, ya, perfecto, sigamos. Está destrozado por... Ya, pues tú también has visto este ejercicio hace un rato. Si digo que está destrozado por la muerte de su mejor amigo, ¿qué significa que esté destrozado por la muerte de su mejor amigo? Eso queda a entender. ¿Qué te permite explicar? Que está afligido, que está triste, ¿cierto? Ok, está consternado. Ahora, si digo, ese chico es muy pesado, y no te hablo de mí, ¿eh? A ver, si estoy un poquito gordito, no me entiendes. Ese chico es muy pesado, siempre fastidia y responde de manera despectiva, o sea, como que no le da la gana. ¿Sí? Sí. Ya, a ver, ¿qué marcaría acá? Antipático, fastidioso, claro. Muy bien.
Aspectos a tener en cuenta. Recuerda siempre esto. Rastro verbal, ojo, para la sinonimia contextual. El contexto determina cuál es la palabra que debe ir. Vocabulario, tienes que saber léxico, obviamente. Sí, sí, sí. Coherencia gramatical, sí, porque tiene que haber coherencia, tiene que tener sentido lo que estás diciendo, tiene que entenderse. Y sentido lógico, obviamente. Okay. Y obviamente la coherencia gramatical es que tienes que tomar en cuenta también la categoría gramatical que tenga. Por ejemplo, acá. El médico atendió a todos los heridos del accidente. Si te dice que es a todos los heridos y habla de que es un médico, el término atender, mejor que atendió, ¿qué sería? ¿Qué término sería mucho más preciso, exacto, adecuado para sustituir atendió? ¿Amparó, asistió, mitigó, acudió o recurrió? Amparó es que lo protege. En cambio acá los está ayudando ya en ese instante. Asistió, a ver, se llama personal asistencial al personal médico. Mitigó es disminuir, acudió es ir, recurrió es que se necesita de algo para hacer algo, ¿cierto? Entonces, ¿qué expresión o qué término sería el más adecuado para poder dar a entender acá esto? Diga. Claro, así es, por el contexto médico, heridos, sería asistió, el hecho de asistir a alguien, ¿no? Luego, por eso también para resolver, tomo en cuenta el mejor manejar el vocabulario, identificar los rastros verbales, precisar el contexto de que me están hablando de qué, revisar las alternativas, ver con cuál puedo trabajar y optar por la alternativa según el contexto. Ejemplo, luego de presentar a las pruebas, el abogado del procesado no supo qué decir en su defensa. O sea, el abogado ya estaba justamente, ¿no? No sabía cómo argumentar, ¿no? Entonces, cuando dice decir, la palabra decir es muy genérica. Yo debo cambiarla. ¿Qué sería lo más adecuado para cambiar decir? Declarar, manifestar, arguir o exponer. Considero que lo más importante acá será el término, mira, lo primero fíjate en los rastros, en todo caso, en los rastros verbales, ¿no? Es un abogado, es un término legal tiene que ser. Un término que pueda estar más en el ámbito legal. ¿Ok? Otra vez por el término procesado, también es otra guía, ¿no? Muy bien. Y la defensa. Si la defensa es cómo pueden justamente defender a alguien. Declarar es indicar. Manifestar es decir, arguir es argumentar. Exponer, informar. Claro, mi clave sería arguir. Sustentar, fundamentar. Es muy distinto. Ahora, para esto, date unos minutos, sí, en este instante ponle pausa un momento al video y comienza a trabajar esos ejercicios a ver qué pones, ¿ya? A ver, ponle pausa, de una vez, vamos. Bien, a ver, te has dado cuenta que esta no estaba tan sencillo y en algunas partes estaba fácil, ¿no? ¿Qué es dilapidar? Dice, dilapidar los recursos económicos de la comunidad. Es como que los usas mal, ¿no? Despilfarrar, malgastar. Concepciones políticas anacrónicas. Anacrónica significa fuera de tiempo, desfasadas. La constitución política del Estado fue derogada, o sea, compuesta, ya no aceptada, abolida, ¿no? Acá es abolida, es lo correcto, ¿ok? Abolida. Ahí está, abolida. Es un longevo con un excelente sentido del humor. Cuando digo es un longevo, es un vetusto, un anciano, ¿sí? Atacar a una población inerme. Si es inerme, es que no tiene armas. Por lo tanto, ¿qué sería? Contextualmente. Desprotegida, ¿no? Luego, conductor de transporte público temerario. Cuando dice temerario, ¿qué significa temerario? Es muy osado, ¿no? O es, claro, no le da miedo arriesgar su vida. Imprudente, claro. Le adjudicaron, le concedieron el título de propiedad respectivo. Toda traición es irremisible, o sea, imperdonable. La traición, jamás la traición. Tienes un encanto inefable, maravilloso, único. Su enérgica admonición lo hizo reflexionar. Amonestación, llamada atención. Luego, por acá, sistema tributario inicuo. ¿Qué significa inicuo? O sea, que a algunos le beneficia y a otros no. Es decir, que es injusto. Vamos a ver si... Claro.
tenía una complicación enteca. Si es enteca, complexión, es una cuestión física. Ah, ya. Y si es enteca, ya, profe. Enclenque, muy flaco, todo casi cadáver. Empezaron a vociferar. Vociferar es hablar a voz fuerte, ¿no? Con voz fuerte. ¿Empezaron a qué? A vocear. Otro. Es una sustancia inocua, es decir, que no te hace daño. Sinónimo, inofensiva. Otro. Sus dicterios no ofendieron mi autoestima. Ya, si digo sus dicterios, claro, sus insultos tal vez, ¿no? Sus improperios, sus ofensas. Sus insultos en este caso, para no poner ofensas porque sea redundante. Los denodados bomberos pugnaban por apagar el incendio. Denodados es que obviamente dan todo de sí para algún tipo de logro, ¿no? Los valientes, osados. No puedo evitarlo. Mi suegra me causa animadversión. ¿Qué pasó? Tirria, rechazo. Fue un discurso muy ampuloso. O sea, cuando dice muy ampuloso, como que demasiado discurso, ¿no? Presuntuoso, ¿no? Tiene un díscolo comportamiento. Cuando digo que es un díscolo, es rebelde comportamiento. Me siento profundamente contristado, afligido, triste. Ahí está, muy bien. Entonces, hasta ahí esta primera parte de la sinonimia contextual. Bien, chicos, a ver. Acá es un trabajo de antonimia para que todos ustedes tengan, ¿no? Ahí para que lo puedan ir completando, ¿sí? Y ahora sí, llegado el momento de practicar. Importante, trascendente, empezar a aplicar lo que hemos aprendido, ¿no? Bien, chicos, a ver. A ver. Ya, a ver. Dice, latente, admitió, maleable, nómades, hacinado. A ver, hay que tener mucho cuidado. A veces queremos resolver por resolver, como nos da la gana, como creemos nosotros que está bien. Y cometemos errores. No está bien. No está bien. ¿Sí? Ya. Entonces, fíjese bien en lo que vamos a hacer a continuación. Por favor, ténganlo muy en cuenta. Y por favor, todos diccionarios a la mano, ya saben, DLE, si tienes internet, si tienes tu celular al costado, también busca, descarga la aplicación del DLE, es gratuita, lo vas a poder usar con el internet de casa, con tu paquete de megas, no hay problema, ¿sí? Pero tengan a la mano el diccionario para poder trabajar, ¿ok? Bien, chicos, empezamos ya. Bien, muchachos, a ver, si algo es latente, no significa que late. La mayoría confunde que latente es latir. Latente realmente es que está oculto, que no se observa. ¿Sí? Lo opuesto sería que es patente, visible, notorio, verificable. Entonces, acá, en esta parte, en este ejercicio, bien nuestra clave puede ser intenso, no, vigoroso, que tiene fuerza, potencia. Sería oculto, escondido. Así es. Ok. Luego tenemos, ¿no? Por acá. Admitió. Si dice que admitió, o sea, bueno, da cuenta de que sabe lo que está haciendo. En sí. Entonces, si admitió, cedió, aceptó, toleró, conformó o claudicó. No, pues si va a admitir algo, significa que ha aceptado algo, ¿cierto? Porque ceder es ante una situación, ¿no? Dar su brazo a torcer, para que lo entiendan en buen romance, ¿no? Obviamente el término no cedió, acción de ceder, ¿no? Permitir a otro, es lo que dices, ¿no? Pero admitió es que acepta la situación. Aceptó. Maleable, si algo es maleable, es que permite justamente que pueda transportarse o modificarse. Envilecido no, envilecido es como causar vileza. Corrupto es la persona obviamente que hay en la corrupción. Degenerado, vicioso, pero porque a veces maleable y piensa que es maleado, no tiene nada que ver. Pero sí es dúctil, como los metales dúctiles, los metales maleables. Clave avión. ¿Ok? Date cuenta, primero, de que muchos de estos términos son usuales, son comunes. No te compliques la vida. El vocabulario es mucho más fructífero trabajarlo siempre y cuando se pueda estipular una manera de usarlo, ¿no? Eso sí.
Ahora, ¿qué son nómades? ¿Qué son nómades? Ya. Recuerda esto en historia, los nómades, ¿sí? Que se establecen, a ver, ¿son los que se establecen en un lugar o no se establecen en un lugar? ¿Recuerdas? Los nómades. ¿Qué pasa con ellos? ¿Mm? ¿Te das cuenta? Entonces, el nómade no está estático en un lugar. El nómade sigue a un lugar y va a otro, y va a otro, y va a otro. Es vago, vagabundo, ambulante, errante o caminante. Es errante porque camina hacia un lugar fijo. Así es. Errantes. Hacinado. Si está hacinado, está muy, muy junto o muy tuburizado en un solo punto. Entonces, es revuelto, oprimido. Mira, acá hay elementos, ¿no? Acumulado, junto o amontonado. Hay buenos distractores acá. Primero, porque acumulado es que algo que tú has juntado, has reunido. Amontonado está en desorden. Entonces, habría que ver si hay una diferencia en que uno haya orden y el otro no. Obviamente hay que diferenciar eso, ¿no? En la acepción de la palabra hacinado, también está, ¿no? Hacinado, aquello que está acumulado, amontonado. Pero hay un detalle. La diferenciación está en la acepción de que uno está en orden y otro en desorden. Si está acumulado, lo acumulado no significa que esté en desorden. Pero si está amontonado, sí. Si algo llega a estar amontonado es porque está hacinado. El desorden impera ahí. Luego, abjurar. Abjurar. ¿Qué es abjurar? Por ejemplo, abjuraron, por ejemplo, las personas abjuran cuando reniegan de alguna creencia anterior. Por ejemplo, ¿no? Las personas que ahora son ateas y antes eran creyentes, ¿no? Detestan sus épocas de creyente. O también lo opuesto, el ateo que ahora es creyente, igual detesta su época. Bueno, eso es cada criterio de cada quien, ¿no? Entonces, pero un término que sea equivalente a este verbo, porque está en verbo, fíjate, que es abjurar, reconocer, refractar es dividir, ¿no? Apostar, no. Renegar o apostatar. Apostatar, claro, es obviamente no tomar, renegar de su antigua creencia o fe. Avión, ¿no? Escatológico. Ahora, lo escatológico hay que entenderlo por lo siguiente. Algunos lo relacionan con los sueños, con la ensoñación, y otros con, bueno, las heces, ¿no? Lo escatológico. Y se refiere netamente a lo que tiene que ver con, bueno, pues sí, con el excremento. A ver, ¿cuál sería entonces acá? A ver, en esta parte, justamente cuando se habla de algo escatológico, se refiere bueno, en el diccionario se encuentra que está referido a la escatología, es decir, a uso de palabras o de expresiones que tienen que ver justamente con la porquería, ¿no? Ahora, acá obviamente orogénico, no porque estas montañas, escarpado tampoco, montañoso, pero te queda excrementicio y coprolálico. Excrementicio es que está viendo con las secreciones del cuerpo, ¿no? Y con el excremento, pero no para el uso al hablar. En cambio, lo coprolálico es usar términos que al hablar, bueno, pues sí, tienen que ver con la porquería, con las heces. Entonces, mi correcta clave es coprolálico, ¿no? Ahora, escarzar. Cuando habla de escarzar, ¿a qué se refiere, no? Modificar, marginar. Profe, suena escasear, no usen la paronimia, a veces se confunden, como te suena algo, así marco, eso es un error. Como por ejemplo cuando se dice escarzar y recuerdan mucho a las personas que dedican al arco y a la flecha, porque están escarzando en ese instante. Modificando, no, marginar, perdón, no, pero arquear sí, porque eso es escarcear. Cuando tú arqueas algo, lo doblas. Aplanar no tiene nada que ver. Luego, obliterar. Cuando se va a obliterar, ¿qué es obliterar? Obliteraciones, he escuchado la expresión obliteraciones en ciertas latitudes, bueno, en formas, ¿no? A ver, obliterar es permitir, tachar, redondear, destapar, utilizar, voltear, redondear. ¿Qué será obliterar?
ustedes por si acaso tengan su libreta de anotaciones, hay varias palabras que están apuntando acá para que puedan escribir, ¿no? Para que puedan seguir aumentando su vocabulario. Porque obliterar tendría dos significados. Uno tendría que ver necesariamente con el hecho de anular o tachar algo que no es correcto, borrarlo. Y lo otro también que puede ser en el campo médico de la obstrucción de alguna vía o forma. Ya, a ver, ¿qué sería acá entonces? En obliterar, puede ser tachar, destaparse del opuesto, ¿no? Anular, no, pues tachar, obliterar. 10. ¿Qué es un trebejo? Los niños tienen un montón de trebejos. ¿Cómo se llama? Claro, juguete. Es un término bastante singular, ¿no? No se usa este término comúnmente, pero sí, un trebejo es un juego, es un juguete simple, sencillo. En fin. Luego, trémulo. Trémulo de emoción, ¿no? Tremular. Pero acá obviamente está el sustantivo, ¿no? A ver. O el adjetivo, perdón. Entonces, si está justamente trémulo, está impávido, dejado impávido, o sea, como si sorprendido. Ventríloco, disimulado, tremendo tembloroso, claro. Trémulo de emoción, ¿no? Un vórtice. Se abre un vórtice para otra dimensión. ¿Qué tienen por vórtice? Y vórtice será un remolino, pues, ¿no? Ahí está, ¿no? Mareo no, ángulo, pero rectaíla no. Vaído no, remolino. Que hará en un vórtice, ¿no? Tráfaga. Tráfaga es de tráfico, de trafar. ¿Qué es? Entonces, tráfaga viene de trafagar, ¿sí? Y tráfaga es obviamente el que va por todos lados. ¿Y cómo se llamaría acá? A ver. Tráfaga, tráfico, hambre, troglodita, inverecundo, sofisticado. ¿Qué sería? Por ejemplo, hasta ahora pregúntate, ¿no? Profe, ¿y qué es un troglodita? Porque eso sabemos, escuchamos el término, pero no sabemos qué es realmente. Y bueno, pues tú sabes que el troglodita es el tipo cavernícola, ¿no? El tipo quizás demasiado falto de criterio o muy cerrado en ciertos pensamientos. Pero acá tráfaga puede ser el sofisticado, porque al ser caminante, al correr mundo, se vuelve sofisticado, ¿no? Tráfaga es eso, que tiene un mundo recorrido, por lo tanto es sofisticado. Aristocrático, que pertenece a la nobleza, ¿sí? A ver, soberbio, ilustre, presidencial, lo que pasa acá, si hablamos de un índole, son los que destacan, pues, la aristocracia, la nobleza, la realeza, ilustre, ¿no? Muy bien. Bien, chicos. A ver, acá. Y estivar. ¿Qué es estivar? Tú sabes que en los mercados hay estibadores, pero ¿tendrá que ver con esto? El estibador es aquella persona que lleva una carga sobre sus pesos, ¿no? Para llevar obviamente algún tipo de paquete o algo similar. Así se le denomina comúnmente en el Perú. Y estivar, entonces, ¿cómo qué se entendería en este caso? Ahora vamos a ver. Dice, estivar. Apretar, manejar, apoyar, subir o tirar. ¿Qué sería? ¿Qué será? Lo que pasa es que estivar, cuando hacen estibador, los estibadores lo que hacen es apretar toda la carga para que pueda quepar en sus carretas o en lo que tengan. Ahora, subir, pero lo que hacen realmente es cargar o descargar, ¿no? Más que subir, porque subir solamente sería elevar, nada más. Sugieren quizás algunos, profe, ¿y por qué no tirar? Porque es otra situación, eso es jalar. No es estivar en sí. Bueno, por ende, la clave más segura y sensata será apretar, porque al momento de estivar en su primera acepción justamente se refiere a eso, ¿no? Al apretar todo para que pueda quepar en un espacio. Muy bien. Ahora acá. Entrañable. Si es entrañable, por ejemplo, un lugar entrañable, ¿no? Quizás la tierra de tus padres o misma Cajamarca, lugar entrañable.
Vigoroso, paulatino, íntimo, interno o entrañable otra vez. No, pues. ¿Qué sería entrañable? Entonces, entrañable, chicos, por ejemplo, un lugar entrañable es aquel que extrañas, pero es porque es íntimo, porque tiene una gran cercanía contigo. Por eso justamente se habla de lugar entrañable. Entonces, ahí obviamente nuestra clave sería necesariamente la B, íntimo. Ahora, luego, por acá, a ver. Manija y nos presenta manual, guante, abrazadera, botón, afecto. Lo que pasa es que si tú hablas de una manija, ¿cierto? ¿De qué estás hablando? Solamente, por ejemplo, las manijas de los aparatos. ¿A qué se refiere con las manijas del aparato? Entonces, la manija se entenderá como aquello que yo sirvo para poder justamente manipular otro objeto. La parte de un mecanismo. Manual, botón o afecto, guante no es, pero abrazadera sí. Abrazadera sí. ¿Ok? Porque sirve para asegurar una parte en un mecanismo. Igual que la manija, ¿no? Las manijas sirven para eso, ¿no? Para que justamente se pueda asegurar. Oblación. La oblación es extirpar algo o qué, porque suena también a ablación, ¿no? Que es un término también que tiene que ver con esto. Esto lo digo porque la ablación es la extirpación de algún tipo de objeto o de elemento extraño del cuerpo, ¿no? Una extirpación en sí. Pero la oblación no. La oblación quizás la mayoría lo conocemos al momento de profesar nuestra fe y vamos quizás a nuestra congregación, iglesia, ¿no? O lugar de culto en el cual damos una ofrenda. Y acá justamente está el término, ¿no? Ofrenda. Bien, chicos. Meneo es un movimiento, ¿cierto? Pero ¿qué tipo de movimiento? Cadero, movimiento, repollo o rodeo. ¿Cuál será? ¿Cuál creen ustedes? ¿Mm? En este caso, el meneo no solamente es un movimiento, por si acaso, porque si fuera movimiento es ir de un lugar a otro, pero acá también significa el vapuleo. Claro, y el vapuleo tiene que ver más que todo con otra situación, no en sí, con solamente el mover de un lugar a otro, ¿no? Sino con repito, el hecho de vapulear a alguien. ¿Y qué entienden por vapulear? Claro, obviamente molestar o en todo caso una tunda, recibir una tunda, ¿no? En fin. Y justamente ese es un meneo, un vapuleo. Brida. ¿Qué será la brida? Es muy usual incluso a las personas que se dedican a cierto tipo de turismo. Por ejemplo, cuando tú a veces vas a un lugar, lo habitual es un paseo a caballo. Y el paseo de caballo, para que puedas detenerte, requiere saber manejar la brida, o también llamado, que es la forma en la cual usas las riendas del caballo para poder detenerlo. Por ende, nuestra clave sería rienda a la brida. Muy bien, chicos. En esta primera parte hemos terminado los ejercicios. Sin embargo, vamos a ir a otros ejercicios para continuar con el trabajo de la sinonimia. ¿Ok? No se vayan. Por ejemplo, ahora acá vamos a ver un poco de sinonimia, pero utilizando en cuenta un texto. Un texto, ¿sí? Dice: la unidad de la vida se refiere a que todos los organismos vivos, o sea, todos, tienen elementos estructurales genéricos. Aquí, y resalta la palabra genéricos. Ya. Genéricos, ¿cómo que se entiende? Como amplio, extenso, ¿cómo que se entenderá genérico? Hay que dar cuenta también de eso, ¿no? A veces lo genérico no lo especifican con tanta propiedad y realmente eso no merita tanto juicio, ¿ok? En cambio, repito, genéricos, o sea, amplios, que generalizan, como estar formados por células, ya es genérico. Llevar a cabo funciones celulares a través de proteínas, genérico. Transferir energía como ATP y almacenar información usando el código genético, ya. La unidad de vida sugiere, propone quizás, que los organismos vivientes provienen de un origen único, ya plantea eso, ¿no? Y que la magnífica diversidad, o sea, la amplia, extensa quizás, ¿no? Diversidad de los seres vivos se produce porque están sometidos al proceso evolutivo. Claro, por eso.
Sobre la base de estructuras y funciones comunes, la biodiversidad abarca cerca de 1,5 millones de especies conocidas. Cuando dice conocidas es que se han descubierto o se sabe que existen. Y según se estima, entre 10 a 30 millones de especies aún por conocer. O sea, conocidas que ya están ahí y otras por hoy ya no se han descubierto. Entre virus, bacterias, hongos, insectos y otros animales. A ver, el sinónimo en contexto de genéricos, acá ¿cuál sería? Populares. Por ejemplo, acá, elementos estructurales genéricos, populares, reiterados, comunes o exclusivos. Si dice que son genéricos es porque la mayoría los tiene. Entonces, contextualmente, la palabra correcta para justamente determinar estos elementos estructurales genéricos sería comunes, porque se hace de común usar o de común aplicar. Sugiere, en esa parte dice, ¿no? La unidad de la vida sugiere que los organismos vivientes provienen de un origen único. Dice que sugiere, busca, delibera, determina, indica o reflexiona. Indica, claro, sugiere o indica, ¿no? Porque eso es propio, ¿no? Es lo que hace la unidad de la vida. Indica nada más. Delibera es como si fuera una elección ya, o sea, lo que menciona de esa forma, ya esa es ley, ¿no? No tanto se aplica. 3. A ver. Y que la magnífica diversidad de los seres vivos, cuando dice la magnífica diversidad de los seres vivos, ¿sobre qué se está enfocando? Cuando habla de esa magnífica diversidad. Sempiterna, infinita, cuantiosa, kilométrica o perenne. Claro, no puede ser infinita, pues. Sempiterna es lo mismo, eterna. Kilométrica, de distancia más que todo, pero cuantiosa es porque es una gran cantidad de especies, de diversidad, claro. Entonces, perenne es para siempre. Lo que te dijo, hijito, y se fue con tu primo. Bueno, en fin, la clave sería cuantiosa. Ahí estamos. Y cuando dice conocidas, de especies conocidas, dominadas, conquistadas, encontradas, entendidas o estudiadas, al ojo. Si han sido conocidas es porque se ha desarrollado la forma, la manera de entender cómo estas especies se manifiestan. Y entonces, ¿qué sería? ¿No? Estudiadas. Así es. Ok. Muy bien, vamos a guardar esta parte. Ya. Vamos con otro texto. ¿Ok? Ahora, pero en este instante, ¿tú qué vas a hacer? Vas a ponerle pausa y vas a empezar a leer para que pueda resolver. El primer día leído conmigo, ahora lee solo, ¿sí? 3, 2, 1, vamos. Bien, chicos, retomamos entonces. Dice por acá. Gran parte de la obra de Julio Cortázar constituye un retrato en clave surrealista del mundo exterior al que considera como un laberinto fantasmal del que el ser humano ha de intentar escapar. A ver, mira, se habla de Cortázar, de su obra, se constituye un retrato en clave surrealista. O sea, como se entendía como una especie de manera, ¿no? Del mundo exterior al que considera como un laberinto fantasmal del que el ser humano ha de intentar escapar. Porque es lo que pasa, ¿no? Con el ser humano. El Cortázar de los cuentos ha creado escuelas por sus propuestas trascendentes. Un estilo vanguardista y sus atmósferas fantásticas, o ambientes, formas, maneras e inquietantes que retoma de los relatos de su compatriota Jorge Luis Borges. Una eminencia, un maestro. Entonces, el ritmo del lenguaje recuerda constantemente, asiduamente, la oralidad y por lo tanto el origen del cuento. Leídos en voz alta, sus cuentos cobran otro significado. Cuando dice cobran, adquieren, ¿no? Lo curioso de estos relatos es que el lector siempre queda atrapado, o sea, embelesado, ¿no? O en todo caso atraído, a pesar de la alteración de la sintaxis, de la disolución de la realidad y de lo insólito, del humor o del misterio, y reconstruye o interioriza la historia como algo verosímil, como puede creerse, ¿no? Y esa es la esencia de los cuentos de Cortázar y por qué no decirlo del maestro Borges. A ver, por ejemplo acá. Si te digo, si no hay un contexto, atrapado, ¿qué se entiende por atrapado? Dice, ¿no? Siempre queda, lo único curioso de esto es que el lector siempre queda atrapado. Si está atrapado, está trastornado, o sea, está locazo, o sea, está perturbado mentalmente,
atontado, encarcelado, atado, cautivado, por el hecho de haber sido justamente retenido por esa forma de escritura, ¿sí? Luego, cobran. ¿Paga? ¿A eso se refiere? ¿A la paga? ¿Algo así? ¿Algo similar? No. Entonces, cuando dice que cobran, dice cobran otro significado. Entonces, enriquecen, adquieren, perciben, recibieron o expenden. Claro, adquieren otro significado. Es algo adicional que tiene. ¿Se dan cuenta? Clave, eso está al inicio nada más, ¿no? Al inicio. Dice, un ratito chicos. Ya. Clave surrealista. En clave surrealista, ¿qué significa en clave surrealista? Llave, base, interpretación, secreto o entrada. En interpretación, claro, porque será la forma como se va a entender. Así es. Luego, lo siguiente. Atmósfera. Y se refiere a la atmósfera de las narraciones, ¿no? ¿Dónde está? Ahí está. Su estilo vanguardista y sus atmósferas fantásticas e inquietantes que retoman los relatos de su compatriota Jorge Luis Borges. Atmósferas son espacio, escenario, intersal, ambiente. El ambiente que se adquiere en estas obras. El ambiente. Ahí está. Bien, chicos. A ver. Ahora, lo siguiente ya son ejercicios de antónimos, que vamos a continuar con la clase de antónimos, pero no te preocupes que en un instante continuamos con más ejercicios de sinonimia, ¿sí? Espérame. A ver, chicos, acá ahora, ¿sí? Sinonimia contextual. De pronto, fumarse un tabaco aliviaría su preocupación. Si es un tabaco, como que ya te da la idea de qué, ¿no? ¿Qué puede ser? Problema, ilusión, pliego, cigarro, desayuno. Obviamente será un cigarro. Así es. Con algodones se había tabicado la nariz. Tabicado se entiende obviamente a obstruirse el fluido, bueno, lo que puede expendirse en la nariz. Clausurado, tocado, cerrado, no. Obstruido, claro, se ha obstruido. Luego, no podía dormir, pues la responsabilidad lo abruma. Cuando dice que lo abruma, la persona está obviamente quizás en un momento de incomodidad, de agobio. ¿Desalienta? No, la agobia, claro, la agobia. Debemos abominar la codicia. ¿Qué es abominar? Abominar es despreciar, detestar. Acá, perjudicar, expulsar, retirar, descartar o condenar. Condenar. En este contexto sería condenar, como el hecho de rechazarlo. El CENEPA fue el teatro de aquella guerra. Obviamente estamos hablando de la década de 90, ¿no? Cuando hubo un conflicto armado con el país de Ecuador. Ya. Selva, encuentro, lugar, desenlace o desastre. El teatro. Selva, encuentro, lugar, desenlace o desastre. El lugar, claro, porque es el término más adecuado, ¿no? El lugar donde se efectuó la guerra. La lluvia favorecía a los tardíos. Ha favorecido, entonces serían en este caso los sembríos, ¿no? O las cosechas, ¿no? Los sembríos, que se siembra. Se veía la abundancia en su hogar. Dice se veía la abundancia, o sea, quizás la opulencia, ¿no? La riqueza. Despilfarro, profusión, guarrería, no. Prosperidad, no, prosperidad. El hecho de que la persona sea próspera, ¿no? Luego, el piloto, ante las desfavorables condiciones climatológicas, abortó la operación de despegue. Cuando dice que abortó, o sea, ya no salió. Eso es abortar. Ya no lo asume. Entonces, interrumpió, fracasó, malparió, dañó, malogró. ¿Qué sería? Interrumpió. Es decir, que ya no fue, ¿no? Ya no salieron, lo desestimó. Se abstiene de tomar licor, o sea, no desea, no lo hace. Se privarse, o sea, no permitirse, ¿no? Muy bien. El tema de esta obra central son los celos. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál sería? O sea, ¿en qué se enfocan? Lección, texto, asunto, obsesión o cuestionario. Asunto. Luego, se veía una multitud abigarrada. Si está abigarrada, ¿qué significa?
¿Qué es algo abigarrado? Porque abigarrado se entendería, chicos, como que está desordenada, ¿no? Revuelta, enfadada, alterada, heterogénea. A ver, hay un detalle. La palabra abigarrado, en su acepción, tiene en el diccionario el término heterogéneo. Está. Pero no puedo marcar eso, porque el contexto no me lo permite. En cambio, si una multitud abigarrada, es que esta multitud está en desorden. Por lo tanto, lo correcto es revuelta, entendido como el desorden que produce esta cantidad de gente. Una revuelta. Por el caos que se genera. Luego, a diferencia de su padre, Rodrigo abrazó la literatura. Cuando dice que abrazó, o sea, que le gustó. Apasionó, amó, acarició, criticó o siguió. Ah, acá. Si dice, pero a diferencia del otro, no es que apasionarse, sino que la siguió o que la amó. Lo que pasa es que el término abrazar se indicaría de una forma, o seguir o que algo te gusta. Entonces, ahí habría el detalle, ¿no? Cuando dice abrazó, ¿a qué se refiere? O que amó o que siguió la literatura, ¿qué sería? Porque si digo amó, apasionó, ¿cómo puede apasionar la literatura? Amó a la literatura, amó a la literatura. O sea, apasionó no es. Acarició tampoco ni criticó. O es amó o siguió. ¿Cuál sería? Es que el papá quizás no la siguió. Y no es que no la ame. Ahí se suspicacia. Por lo tanto, marcamos lo más seguro. Siguió. La vecina acariciaba la abrupta piel de su esposo. Cuando dice la abrupta, imagino que quizás la piel era muy áspera. Claro. Pringosa, no creo. No creo. Cuidado. A ver. Contrataron a un actor con muchas tablas. ¿Qué significa con muchas tablas? Cuidado, no la mires. No. A ver, cuando se refiere a muchas tablas, tiene varias formas de actuar, ¿no? A ver, películas, críticas, expectativas, críticas, condiciones o representaciones. ¿Qué significa? Representaciones, es decir, que varias veces ya ha trabajado, que haya dictado, perdón, que haya ya elaborado o hecho una puesta en escena con bastante continuación, ¿no? Ok. Ya. Señores pasajeros, pueden abordar el avión. Cuando dice que pueden abordar, ¿qué significa? Subir, claro, en este caso subir al avión, ¿no? Besé tus labios en el abril de mi vida. Cuando dice el abril de mi vida, ¿qué se entiende? En el más allá, mi segnitud, mi juventud, mi soledad o mi muerte. Mi juventud, los abriles, claro. Decidieron tasar los alimentos a los huérfanos. Cuando dice tasar, ¿qué significa? Una tasación obviamente es controlar, ¿cierto? En este caso, cotizar. Claro, porque saber cuánto cuesta. Por dice a los huérfanos, decidieron cotizar los alimentos a los huérfanos. No significa que se le va a cobrar, sino que va a saber cuánto se le está dando en el presupuesto para ese alimento. Luego, el intento de unificar a los partidos políticos abortó. O sea, fracasó. ¿Te has dado cuenta? Mientras que anteriormente en un ejercicio abortar tenía otro significado. ¿Recuerdas cuál era? Estaba por acá. Acá está. Abortó es interrumpir en este caso. Mientras que acá es fracasar. Contextualidad. 19. Todo vendedor debe, en primer lugar, absorber la atención del público. Cuando dice qué significa absorber, contener, mantener, mantener, claro, absorber, que lo mantengas. Y alumnos, un pequeño error no cuenta. Cuando dice que no cuenta, ¿qué significa? A ver, no suma o no importa. No importa, no tiene valor, un pequeño error, claro. Exactamente. Bien. Hasta aquí, ¿qué tal? ¿Todo bien, chicos? ¿Sí? Bien. Acá la explicación del caso. La explicación del caso. Cuando nosotros justamente trabajamos lo que es verbal, muchas veces requerimos un diccionario. Y para este capítulo van a requerir. Sin embargo, el diccionario es un complemento que obviamente que se va a tomar con la sinonimia contextual. Es una ayuda, pero siempre hay que buscar la palabra que mejor encaje de acuerdo a la contextualidad. Es decir, a las palabras que acompañan.
Por ejemplo, en los últimos ejercicios estaba mucho más entendido esto, ¿no? Acá, todo vendedor, vendedor. Esta es una palabra que guía, vendedor. La idea de vendedor ya te da muestras de que estamos hablando de una persona que debe persuadir, debe absorber la atención del público. O sea, y esa atención del público, contextualmente, ¿a qué se refiere? Justamente al mantener. Otro, el intento de unificar a los partidos políticos abortó. O sea, intento de unificar. O sea, se quiso hacer esto. O sea, se pensó que fue correcto, pero no se logró quizá. Lo más seguro. A ver, en este caso sería fracasó. Fracasó el hecho. Ahora, decidieron tasar los alimentos a los huérfanos. Cuando dice tasar los alimentos, ¿a qué se refiere? Cotizarlos, pero no significa que se les va a cobrar, repito. O sea, saber cuánto cuesta, ¿no? ¿Y dónde está esto? Acá la palabra tasar, decidieron, en fin. Besé tus labios a ver, besé, ¿no? El hecho de besar. Contextualiza una acción romántica, ¿no? Luego, si pueden abordar el avión, acá sí no. Acá. La abrupta piel de mi esposa. Lo que pasa es que abrupto también que puede significar. Por eso lo resalto. Abrupto es algo inesperado, ¿no? Y apareció de manera abrupta. Wow, nadie se lo esperaba. Entonces, ahí va a depender mucho de la interpretación que tú tengas o que puedas manejar para con ello. Bien, chicos, entonces en esta primera parte de esta clase terminamos con la parte sinonimia. La siguiente será de antonimia. Regresamos un momento, ¿sí? Con la siguiente parte.